La pelea entre Canelo Álvarez y Terence "Bud" Crawford va a ser sin dudas uno de los enfrentamientos más intrigantes de este año, porque son dos hombres que han dominado diferentes categorías con estilos opuestos y legados enormes, pero entre todas las narrativas posibles, hay una que pocos están explorando en profundidad: la probabilidad de que Canelo noquee a Crawford. Y esto no es una suposición vacía, existen antecedentes reales, pruebas en videos y una tendencia técnica que nos obliga a prestar atención a la posibilidad del knockout. Hoy vamos a analizar cómo este golpe de Canelo, uno de los golpes más característicos que tiene, puede ser la llave para terminar con el invicto de Terence Crawford. Vamos a ver ejemplos, analizaremos peleas pasadas y sobre todo vamos a tener en cuenta la vulnerabilidad que Crawford ha tenido ante este tipo de impactos. Canelo Álvarez no es un noqueador al estilo de Wilder o Gervonta, de una sola mano que puede llegar en cualquier momento, pero su derecha tiene un timing quirúrgico y una potencia progresiva que le hace daño incluso a los rivales más resistentes. Uno de los golpes más peligrosos que posee es el volado de derecha, ya sea en corto o largo alcance, que suele lanzar tras fintas o como contragolpe después recto del rival. No necesita girar completamente la cintura, pero sabe cargar todo el cuerpo, tiene una técnica refinada y su lectura de la distancia le hacen todo el trabajo. Ahora, vamos con los ejemplos. Contra Billy Joe Saunders, si bien lo rompió con un upper, lo remató con volado de derecha y la pelea terminó con la fractura en el hueso orbital del británico. En su enfrentamiento en contra de Plant, uno de los golpes que más le afectó al estadounidense fue el volado de derecha luego de una finta del cuerpo, que lo obligó a retroceder y más adelante colapsó su defensa. Contra Callum Smith, un rival más alto y con una buena defensa, Canelo lo castigó repetidamente con derechas abiertas tanto al rostro como a los brazos, debilitando su guardia y posteriormente su movilidad. También tiene uno de los knockouts más escalofriantes y fulminantes de la última década en contra de Amir Khan, un knockout que sí, viene con un volado de derecha. Y si nos vamos a años más recientes, podremos ver que es con una derecha bastante abierta con la que manda la lona a Charlo. Esto quiere decir que no necesita perseguir con furia ni tirar golpes alocados. Lo suyo es la precisión, la lectura, la repetición y posteriormente la rotura de su rival. Ahora bien, hablemos de Terence Crawford, un genio del boxeo moderno, invicto, campeón en 3 divisiones, con un gran IQ en el ring, pero hay algo que quedó claro a lo largo de su carrera, que si bien tiene recursos para adaptarse, ha sido tocado y hasta lastimado por ciertos tipos de golpes, especialmente los volados de derecha y los rectos también de esta mano. Veamos los antecedentes. Primero, en la pelea en contra de Main Machine Caballuskas en el año 2019. Esta es una de las peleas más claras en ese sentido. En el tercer asalto, Caballuskas conecta un volado de derecha tras un intercambio en la media distancia. El golpe hace tambalear a Crawford, quien incluso parece caer, aunque el referee no lo contabiliza como un knockdown. El volado entró por encima de la guardia cuando estaba en guardia zurda. Crawford intentó esquivarlo con un movimiento hacia atrás, pero subestimó el ángulo del golpe. A partir de ahí, pasó al modo ofensivo para compensar, pero el daño ya estaba hecho. Este episodio reveló una vulnerabilidad clara. Crawford tiene a mantener la mano derecha baja cuando pelea como zurdo al retroceder, lo que lo podría hacer susceptible a volados abiertos del rival. Pero también está su pelea en contra de Yuriorkis Gamboa. Aunque eventualmente Crawford noqueó a Gamboa, Gamboa sacó un golpe prácticamente de la nada, una mano derecha que estaba algo boleada, y entra de lleno en la cara del estadounidense que lo hace tambalear. La clave está en que, una vez más, el volado de derecha llegó sobre una guardia abierta de un Crawford zurdo o también de una guardia baja, aun cuando no había calibrado la distancia. Ahora, ¿por qué decimos que Canelo tiene ventajas para poder explotar esa brecha? Primero que nada, Canelo es un especialista en encontrar ángulos cortos, porque no necesita mucho espacio para lanzar sus volados. A diferencia de boxeadores que dependen más del paso lateral o la distancia para armar el golpe, Canelo lanza el volado de derecha prácticamente desde la nada, ya sea a una distancia media o corta o incluso dentro del clinch. Esto es crucial para un tipo como Crawford, que suele cerrar el espacio cuando se siente en peligro, o que también suele entrar y salir. Si Canelo lo timea, esto podría serle contraproducente a Crawford. Acortar la distancia le daría la ventaja a Canelo, o al menos la oportunidad perfecta para clavar un volado por dentro. Además de la capacidad de cortar el ring, porque Canelo actualmente es lento de pies, pero perfeccionó el arte de cortar el ring con pasos cortos, con presión constante y contra rivales móviles como Plant, por ejemplo, o inclusive el mismo Dimitri Bivol, que ha ido hacia atrás en contra de Canelo. Canelo no perdió la paciencia y cerró los caminos para forzar intercambios.
Si logra que Crawford se mueva lateralmente y últimamente lo arrincone, puede lanzar ese volado justo cuando Bud intente salir por alguno de los costados. También el castigo al cuerpo hace que baje la guardia, porque una estrategia muy conocida del tapatío es castigar al cuerpo para abrir la defensa del rival. Si logra comprometer el abdomen y los flancos de Crawford en los primeros asaltos, es probable que Terrence pueda bajar la guardia, y ahí es cuando el volado de derecha se vuelve letal. La mayoría de los knockouts de Canelo vienen porque primero castiga el cuerpo, engaña y termina a la cabeza. Ahora, ¿cómo podría darse el knockout? Imaginemos la escena. Mitad de la pelea en adelante. Crawford ha probado varias veces intercambiar la guardia, pero cada vez que se pone de zurdo, Canelo lo comienza a perseguir con ganchos al hígado, debido a que el hígado se encuentra más cerca con este tipo de guardias, por lo cual Crawford, parado de zurdo, se ve obligado a retroceder o a ir en ángulos. Canelo podría fintar con jabs al cuerpo o inclusive lanzar un gancho al hígado, y ahí es cuando Crawford baje un poquito la guardia y ¡boom! El volado de derecha por encima del hombro, directo a la mandíbula o a la cabeza, y Crawford podría caer. Si no lo noquea de inmediato, al menos podría dañarlo lo suficiente como para romper su plan de pelea y tomar el control de la contienda por completo. Recordemos que Crawford es solamente un aspirante en esta categoría de peso, frente al campeón indiscutido que ya lleva varios años asentado y peleando con varios de los tops en esta categoría, las 168 libras. Por supuesto, nada de esto es sencillo, porque Crawford no es un rival cualquiera. Crawford no es Charlo, Crawford no es Amir Khan, pero para que el plan de Canelo funcione debe evitar caer en ciertos errores, que yo creo son muy difíciles que Canelo cometa. Primero que nada, no precipitarse, porque si busca el volado sin preparar el golpe, Crawford lo va a leer y lo va a contraatacar. También tiene que evitar cansarse temprano, porque Crawford crece en la segunda mitad de la pelea si pasa esto, y Canelo debería guardar energía para conectar ese volado en el momento justo, como así también no descuidar la defensa, porque el contragolpe de Crawford es uno de los más peligrosos del boxeo actual. Si se lanza con todo y falla, quedaría expuesto. La pelea de Canelo y Crawford es una guerra de ajedrez entre dos mentalidades brillantes del boxeo, pero en este tablero hay un movimiento que podría cambiarlo todo, el volado de mano derecha. Canelo tiene las herramientas, la técnica y las ventajas, sobre todo en cuanto al poder o la absorción se refiere, como así también los antecedentes para aprovechar ese hueco que Crawford ha mostrado antes. Si logra preparar el terreno, romper el cuerpo, forzar a Bud a bajar la guardia, ese volado no solo podría tocarlo, no solo podría hacerle daño, podría incluso apagarle las luces e inclusive regresar ese Canelo noqueador. Quizás con ese golpe no consiga una victoria más solamente, sino que podría conseguir una de las más importantes de su carrera en cuanto a nombres. Pero tú, ¿crees que esta posibilidad es completamente real? ¿O ves muy difícil que Canelo pueda noquear a Crawford? Los invitamos a dejar su comentario y que se suscriban para vernos en una próxima entrega de la Casaca Boxing Club. Muchas gracias.